contento de hacer este episodio para hablar sobre Arte sin Proyecto contigo y de las experiencias que has tenido en ese canal. Igualmente lo he venido haciendo con otras personas que tienen experiencia en los últimos años en desarrollar conversaciones, desarrollar contenidos sonoros, radiales, en Internet. Y no sé, me entró como un interés de conversar con ellos porque pues parte de lo que yo también estoy haciendo tiene que ver con esas conversaciones. Entonces, lindo poder compartir las experiencias, compartir como los hallazgos, compartir las intencionalidades y por ahí derecho empezar también a ir sumando como lo que buscan todas estas conversaciones es que es también en mi concepto como crear como más fortalecimiento como de las personas y de las comunidades, poder como reconocer, mirar quiénes están y bueno, ahí han venido apareciendo unas personas que no las conocía y que tienen experiencia. El primero fue sobre los filosófagos, el segundo fue sobre cosas de profes, una estudiante no, una egresada de la pedagógica que está invitando a los profesores a compartir sus historias. Y bueno, este tercero es contigo para hablar de Arte sin Proyecto. Bueno, pues yo no te voy a presentar porque ya muchos de los capítulos hemos estado juntos, estuviste en la Universidad del Futuro, en el podcast, hemos estado como compartiendo otros momentos, entonces como que no creo necesario eso. Hablemos más bien cómo surgió Arte sin Proyecto y eso ¿qué es eso del arte sin proyecto? Eso es una conversación, eso fue resultado de una conversación de amigos y pues aunque no terminamos en acuerdo, yo terminé con la idea de arte sin proyecto porque estábamos hablando de la vida, estábamos hablando de la vida y que la vida no tenía proyecto, que el proyecto de vida, esa fue la conversación y empezamos con el maestro César Peláez por ahí en una charla por celular, pues, privada. eh, Hablamos de eso, de la vida como un proyecto. Y entonces, Maestro Peláez decía que él no estaba de acuerdo con eso de la vida como un proyecto. No sé si fue ahí o después yo pensé en la idea de arte sin proyecto. Y te digo que no nos pusimos de acuerdo porque él decía que no, que el arte sí tenía proyecto. Él decía, lo que no tiene proyecto es la vida, pero el arte sí tiene proyecto. El arte siempre es un proyecto, me decía él. Entonces, yo la cogí más fue por esa idea desde que viene del arte contemporáneo, o del arte de las vanguardias, desde el arte de las vanguardias es la idea de la vida como obra de arte. Y ahí entonces fue que se me ocurrió que sí se podía hablar de arte sin proyecto. Y además luego ya se me ocurrió que podía hacer hablar con amigos artistas que han desarrollado algún tipo de obra y hablar de alguna obra que ellos quisieran, la que quisieran, no importaba de qué fecha ni de qué técnica, simplemente que me la dieran unos días antes para yo verla o mirarlo más o menos, pillarla y nos hablábamos, conversábamos sobre la obra. No nos concentrábamos en la vida, por ejemplo, de la persona, como en la biografía, sino que entrábamos de una vez como a hablar de la obra y mirábamos a ver qué se podía hablar de ella. Y bueno, y ahí ya viene el otro asunto de hablar, conversar, que es como algo que no se le da bien a todo el mundo, ni en todas las situaciones, entonces tal vez tengamos que también tomar más conciencia de ese privilegio, del privilegio de tener capacidades comunicativas, porque, o ciertas capacidades comunicativas, porque realmente no son, no debemos dar por hecho, no debemos dar por naturalizado que el tener esas habilidades es como que todo el mundo las debe tener o todo el mundo las debería tener. Y realmente, pues no es así, es un privilegio tener esa posibilidad. Entonces, eso es como de dónde nace Arte sin Proyecto y lo último, aunque pues se podría hablar mucho más, y lo último como lo que es un hallazgo también, y es el hallazgo de eso, de que
de que el hecho de que todas las personas que tienen esa capacidad de conversar, de dialogar, de crear productos comunicativos a través de Internet y etcétera, son privilegiados por tener esas capacidades y tener esos dones. Eso no lo tiene todo el mundo y eso hay que entenderlo para no crear como una división irrespetuosa entre los que son capaces y los que no. Y como que empiece a haber ahí como una división como que, es que tú no eres capaz de hacer un podcast, es que tú no eres capaz, tú deberías hacer, porque no, yo lo hago, tú lo puedes hacer también, deberíamos hacerlo todos, y realmente no es tan fácil, sino que cuando uno tiene el privilegio de la facilidad, pues no lo ve, no lo nota a veces, ¿cierto? Y, y no se da cuenta de eso. Y no sé si ese tema de ser consciente de sus propios privilegios sea aburridor a veces para ciertas personas que no quieren pensar en sus privilegios, sino que solo quieren vivirlos, pero entonces eso les pone en un sitio muy deficiente para mirar y hablar, digamos, de lo que está pasando. Entonces, bueno, no sé, y ahí estamos en eso. Y todo esto va obviamente también con la parte creativa, pero en mi caso también va con la parte psicodélica que tiene que ver un poco también como con la percepción y como con el hecho de darnos cuenta que nosotros somos, tampoco percibimos todos lo mismo, o sea, la sobriedad no es un mismo estado para todo el mundo, porque todos tenemos órganos biológicos parecidos, pero distintos en leves cosas que hacen que percibamos levemente o muy diferente de los demás, incluso teniendo los mismos ojos, los mismos oídos y la misma piel. Toda la estructura química, bioquímica del cuerpo no es exactamente igual la una a la otra, o sea que también hacernos a la idea de que tranquilamente, como que todos estamos viendo el mismo mundo, así como incluso perceptualmente, o que cuando miramos una foto o miramos una imagen en internet, estamos viendo lo mismo. Eh, Creo que también eso es otra cosa que hay que poner como en duda y hay que como mover de ahí, porque pues realmente la vida también es una psicodelia, o sea, la vida es un estar cambiando de estados de conciencia y en esos estados de conciencia hay estados negativos y dañinos y hay estados que son más satisfactorios. Todos creo que hemos conocido eso y hemos cometido errores o hemos hecho cosas desquiciadas o locas a veces porque hemos caído en esos estados y no queremos como estar cayendo en esos estados, ¿cierto? Aunque siempre están ahí como minas en el escenario emocional y psicológico de la sociedad y de uno como persona, pero digamos como que uno va cazando o coleccionando unos estados más espirituales, le dicen algunos, o unos estados más eh, íntimos. Yo últimamente pues me gusta mucho hablar de tantra, entonces también son como espacios tántricos, espacios como privados, espacios como sagrados de la vida de uno que uno no muestra aquí por internet, ni está pensando en mostrarlo, sino que es otra cosa, otro mundo, otra vida que uno está viviendo. Ahí entonces empieza la relación entre esos dos mundos, lo virtual y lo real, y cómo es importante separarlos y cómo es importante también hibridarlos, ¿no? O sea, porque de todas maneras no es hibridarlos, sino que ellos hibridan. O sea, aquí estamos nosotros, por ejemplo, hablando por medio de un computador, pero ese computador está sobre una mesa o sobre una cama y está sobre una cama que está en una habitación y esa habitación está en una casa que está en una calle o en un barrio o en una vereda. Y bueno, y todo eso está en el cosmos. Entonces, todo ese viaje desde el cosmos, pasando por la internet y llegando hasta ahí, hasta donde uno está con sus dientes y con sus manos, es como un poco como el viaje que estamos aprendiendo como a estructurar. Mira que también estamos como aclarando mapas también, o sea, viajamos mapas conceptuales de teóricos, pero también vamos encontrando como nuevos caminos o nuevos senderos al andar por esos caminos de otras personas en principio, ¿cierto? Porque como que todos en principio andamos el camino de otras personas o el camino de la humanidad, sino que en algún momento
pues nos vamos por una cultura, nos vamos por algunos gustos también, contextos, privilegios, como decíamos. Y ahí estamos como mapeando eso, como haciendo un paisaje nuevo de qué es lo que está pasando, dónde estamos, quiénes somos, porque como que toca darse cuenta que, por lo menos en mi caso y en el caso de muchos de nosotros, pues nos hemos movido en el escenario emocional y nos hemos movido en el escenario mental y ahora estamos en otro lado. Y de algún modo estamos mirando también ese camino, cómo hablar de ese camino, porque ese camino que hemos recorrido ha sido un camino nuevo. Lo hemos recorrido porque es lo primero que hay que hacer para que sea nuevo, pero ahora que seguimos andando en él y ya lo hemos andado un tiempo, eh, pues yo creo que nos ponemos como a mirar, gracias a estas conversaciones también, como a volver un poco la mirada y mirar ese paisaje, que ha sido el paisaje que yo he venido dejando detrás de mí desde ese momento. Y bueno, no sé, dejo por ahí esa pequeña vuelo inicial. Bueno, hay cosas que me llaman la atención, eso de una libertad que hay, siendo el arte como una capacidad de experimentar esa libertad, ¿cierto? Em, Hay como una dialéctica entre el planear y el improvisar, como que siempre se está moviendo como entre o el proyecto, como que una planeación más racional o la improvisación, que es un poco jugar un poco con las circunstancias del momento, la lectura de del estado emocional de la persona que está percibiendo, de cómo se encuentra, porque yo creo que esa percepción inicial también colorea en buena parte muchas de las acciones y de las decisiones que tomamos. Entonces, cuando uno piensa en el proyecto, piensa como en un enfoque mucho más como, ¿cierto? Como de realización posterior, mientras que el otro siento yo como que es un ir un poco más con el cauce de la vida, como con y con las cosas que la vida tiene en cada uno, porque es muy diferente las capacidades de las personas. Eso que tú dices me parece muy importante que cada quien trae algo, ¿cierto? Tiene como unas cualidades, tiene unas precisiones de su psicología, de su fisiología que lo hacen únicos. Y esa unicidad es también lo universal, paradójicamente. Esa unicidad es como algo universal en todos. Entonces, poder aprovechar esos privilegios de cada quien para conquistar ese espacio como en el arte me parece algo interesante y no creer que pues que todos van a estar haciendo lo mismo, como cierto, eso me parece muy chévere poder entrar a hablar de eso, porque una de las cosas que también hemos hablado, incluso con las lecturas de Alexander Bard, que él plantea un poco un juego de un mapa tribal, que es como reconocer un poco la tribu con la que estás andando tú, lo que llama la tribopoiesis, en un concepto diferente a la autopoiesis de Humberto Maturana y Varela, sino como que surgimos es por nuestra tribu, nuestro clan. Él habla de que está el clan que es como más pequeño y la tribu que es más grande, ¿cierto? Como, pero como que hay una medida de lo local que incluso en estas conversaciones que se empiezan a tejer, tú decías en algún momento de que se hacen es para reconocer un poquito en medio de un mare magnum de información, como bueno, hay tantas cosas y se va volviendo el Internet también un agujero negro de mucha información donde la gente está buscando llamar la atención, míreme, estoy acá, existo, pero es tanta la profusión de contenidos que se va volviendo como un lugar donde no hay como bucles de retroalimentación positiva que permitan la emergencia. Entonces, me parece chévere que habláramos como por ahí. Mm. Sí, digamos como que eso también hay que verlo como un privilegio, digamos, de la inteligencia, poder como hablar de eso o entender eso, porque también entiendo que muchas personas no son capaces de meterle el diente a eso, eso no le sabe a nada, ni con sal ni con azúcar. Entonces, también es eso, o sea, también de pronto siempre decir que pues uno está, o sea, no está tratando como de hacer un discurso generalizado o universal, sino que simplemente estamos aprovechando unos medios y estos medios son públicos, es como si nos sentáramos, pues en cierta medida son públicos si se publica o si se transmite en un parque a hablar, ¿cierto? Entonces, no podemos evitar que pasen personas que no están invitadas a esa conversación, ¿cierto?
y de pronto, pues no sé, oigan algo o se arrimen de pronto hasta escuchar, ¿cierto? Entonces, eso pensaría yo en principio, también como que es bueno mirar cómo, bueno, hablando de hallazgos, pues otro hallazgo es como el de la abstracción en términos del problema que es abstraer demasiado. O sea, el problema de que el concepto se vuelva demasiado complejo y que solo sea comunicable como a ciertos niveles, es como desconocer de algún modo el privilegio de la inteligencia y pensar que la inteligencia se desarrolla, sí, o sea, sí hay unas perspectivas que interpretan unos hechos como desarrollo de la inteligencia y ubican unas etapas y eso pues está ahí, son unos hechos, pero como que cómo, cómo transcurren las personas a través de esos lugares no es algo que se sepa, o sea, no se sabe porque a ciertas personas otra vez eso surcan y llegan, digamos, a, no sé, a niveles muy elevados de ciertas áreas, mientras la mayoría de las personas no. Y no solamente porque no lo intenten, sino porque no les llama la atención, no es tántrico para ellos, no los vitaliza. Entonces tampoco lo van a hacer ni lo deberían hacer. ¿Para qué vamos a hacer cosas que no nos vitalizan o nos vitalizan? Entonces, eso es otra cosa que he estado como pensando mucho y es como que ya, como que ya no solamente como abstraer, sino empezar a salirse de la abstracción y mirarla y empezar a bordearla otra vez, como meta abstraerla, para tratar de traerla otra vez como a un lugar que sea, que todavía toque tierra, ¿no? O sea, que de pronto todavía pueda hablarle a los demás y que no empiece a volverse una metamodernidad que es pues válida para ese pequeño grupo de personas que pueden entender esa clase de cosas, pero que a mí me interesa, digamos, a veces como salirme de ese mismo concepto, por ejemplo, el de misma metamodernidad o la misma integralidad, y salirme y mirar como pedagogo un poco también, o como traductor y como artista, cómo puedo volver a traducir esa abstracción que ya está demasiado compleja, que es demasiado hiperobjetual, demasiado mega objetual o mega abstracta y volverla a poner en un objeto, volverla a representar en un objeto que de pronto es artístico o tiene mucho de arte y no se va tanto hacia la abstracción, pero de todas maneras sigue siendo un ejercicio de la inteligencia, pues como buscando algo, un término medio también, o sea, como algo que porque es que siento que a veces, pues sí, o sea, estas conversaciones no van a dejar de ser aburridoras para el que no les gusta este tipo de comunicación, pero nosotros a veces también nos elevamos demasiado y creo que está bueno porque en principio era como un despegue, pero ahorita está bueno con estas metacogniciones, digamos, como decir, bueno, cómo no hay necesidad de seguirlo volviendo cada vez más complejo, sino o por lo menos no es mi intención, digamos, porque también pues no me cabe en la cabeza tampoco escribir una teoría como la de Alexander Barr, o a mí no me cabe eso pues tan grande en la cabeza. Por eso hablo de privilegios y cosas de ese tipo. Entonces, pero sí me parece muy fascinante a veces leer esas cosas, pero es más una cosa como personal, porque en últimas creo que pues mi forma de comunicarme es otra también y creo que todos buscamos nuestra forma de comunicarnos también y deben haber mucha diversidad de formas de comunicación. Entonces, ese es otro hallazgo. El otro hallazgo es tener cuidado con la abstracción, como cuidado con la abstracción, cuidado que se va volviendo demasiado abstracto. Entonces, algo así, digamos, eso sería como una pequeña idea sobre eso. Está muy bien esa advertencia porque es uno de los riesgos también de la propia especialización, de las cosas que tienden a volverse muy abstractas. Se reduce el nivel de participación de la gente porque pues, se va cada vez achatando más el grupo de personas, pero esa cosa puede tener unos riesgos para la salud mental de las personas y para, como también para la procrastinación de muchas cosas. También pueden ser muchas evasiones de lo que puede ser la hiperracionalización y lo que puede ser como entrar mucho en un ámbito también cuando hay otras cosas donde se puede también generar como proyectos más expresivos en lo que se está haciendo y empezar a también
a dialogar con otras personas, qué es lo que están viendo para mirar también diferentes modos de comunicar que no son siempre los mismos, que otros lo hacen de determinadas maneras y al uno quedarse mucho en una abstracción puede volverse eso también pues peligroso y también puede llevar a riesgos muy fuertes en el ser humano. Lo digo porque he visto como una de las tendencias eh, a la gente que le gusta la academia y la lectura y la filosofía, puedes entrar como en esa cosa, pero me parece como muy interesante poder como estarse moviendo en otros momentos y siempre teniendo como una manera para estarse moviendo en varios espacios. Una de las conversaciones que tú tuviste en ese Expoblog de Arte Sin Proyecto fueron como los proyectos de la NET, que incluso también lograron equilibrar un poco el exceso comunicativo oral para poner también al cuerpo, al performance, al espacio y el ambiente que cada quien tenía a su alcance para improvisar. Me gustaría que, de eso ya hemos hablado, pero me gustaría ir recogiendo el hilo porque están bien mirando cómo se puede empezar a jugar en esta digitalidad y cómo podemos ser digitales, ¿cierto? Cómo podemos ser comunicadores, cómo podemos ser conversadores, pero pues hay muchas maneras también donde esa conversación puede entrar. Incluso hay unas cosas que de pronto están por lo que tú decías ahorita, lo del Tantra también me llama la atención porque hay algunas conversaciones y hay algún espacio de la comunicación que se puede dar solamente con personas que son más de tu red cercana e íntima y afectiva y amistosa, que también es un nivel de la conversación muy valioso, que no necesariamente tienen que ser públicos y ese espacio tiene que me parece chévere eso, lo que tú decías. Esto es una curaduría cerrada. Eso no es algo abierto para todos porque tú estás eligiendo como unas personas con las cuales ya tienes como una relación. Cambia mucho la conversación que uno da con una persona que ya ha cultivado como una conversación que a veces aventurarse con otros que no ha habido esa conexión. No sé si sentiste en algunos momentos o si tu blog de Arte Sin Proyecto intentó a veces abrirse a conocer otras personas o si siempre fue como manteniendo ese círculo de la amistad como, porque yo lo he hecho como en ambos sentidos y también es algo que tiene sus riesgos, ¿cierto? Tiene sus riesgos y es interesante porque es como abrirse a conocer a alguien que no, ni siquiera has conocido en la vida, en la vida como física, material, sino que lo conoces en lo virtual. Eso por un lado. Lo otro que iba a decir tenía que ver con con cómo va digiriendo uno eso en términos existenciales, todas esas conversaciones, qué va pasando en uno al conversar, que también eso es una cosa que a veces yo no he preguntado mucho a las personas que hacen este tipo de cosas, cómo lo procesan, cómo lo sienten, cómo les va, va generando ciertos hallazgos y epifanías y insights. Si esa improvisación es creativa, pues esas conversaciones deberían ser como estimulantes para la alimentación existencial de las personas. Entonces era algo que también tenía por preguntarte. Pues bueno, yo sí, sí, pues conscientemente he desarrollado esos proyectos de conversación como con gente conocida, la mayoría conocida, o sea, o muy amigos, o pues son los amigos del alma y conocidos, digamos, y gente conocida con la que no he compartido mucho, pero sí conozco, sí de alguna manera nos referenciamos. Mm, yo creo que de pronto eso también puede ser parte de la personalidad y parte pues de la patología personal que pues cada quien tenga también. Eh, que es lo que te digo yo, que es lo interesante también ir pillando al hacer estos contrastes, porque por contraste y por comparación también es que uno se va pillando como las cosas y precisamente eso, como las diferencias y las semejanzas. Entonces, sí, en ese sentido yo no he hecho todavía, digamos, como un trabajo, como buscando personas por fuera, no, no, no me he sentido como hábil para hacer eso, he sentido que no, como que me he sentido como que me he movido por donde creo que he sido capaz y bueno, y hasta donde he llegado, digamos, como que en últimas yo he podido llegar hasta ciertos puntos, se podría llegar, seguir mucho más de ahí, digamos, se podría seguir ahí como buscando más gente, pero yo no lo he hecho, he llegado hasta ese punto. Eh,
digamos que sí, no sé, haciendo la reflexión de eso, digamos, bueno, lo de la NED, por ejemplo, Daniel no era amigo mío, pero era amigo muy, o sea, muy amigo de Natalia. Y Natalia pues me lo referenció como su amigo del alma y bueno, pues la energía de Daniel inmediatamente como que pues sí, o sea, es una energía muy suave, es una energía muy tranquila, entonces fácilmente o sea, nos adaptamos a él y él se adapta a nosotros. Yo creo que eso así, y bueno, y son como improvisaciones, hay algo de intimidad en eso de la net, ¿cierto? Hay algo de exposición, ¿cierto? Entonces, pues también como de todas maneras lo hicimos en el proyecto donde tú participaste también, aparte de eso, ¿cierto? Hicimos el proyecto y en ese proyecto hubo gente que no conocíamos, hubo gente que conocíamos y gente que no conocíamos, gente que nos recomendó otra persona y que no sabíamos quién era, pero en general los conocíamos a todos. O sea, yo, por ejemplo, a ver, no conocía al señor, al tío de Andrés y pero a Juanes pues tampoco lo había tratado, me pareció muy bacano poder pillarlo porque era hijo de un amigo en el proyecto, entonces me pareció muy chévere. Eh, y así, como dices tú, como que otros de pronto se van más de una, como los periodistas, ¿no? Como que más de los investigadores, como que se van más de una a buscar, no importa si usted conoce a la persona o no la conoce, simplemente usted desea hacerle una pregunta o desea conversar con ella, porque siento que tienen esa idea, ¿no? Como los periodistas, o como que todo se puede hablar y con todo el mundo se puede hablar, entonces así no nos conozcamos, que es una visión muy cosmopolita, muy bacana, muy citadina, digamos. Yo creo que yo, pues, de pronto en algún momento encuentro la manera de hacer eso, o lo hago así como te digo, un poco como tímidamente, pero de pronto en algún momento encuentro alguna ruta, alguna intencionalidad que me lleve como a hacer ese tipo de investigaciones. Ese tipo de investigaciones con personas extrañas, sobre todo las hechos en la academia, ¿cierto? Como que pues estudiar con gente que no es amigo personal ni nada y de algún modo como compartir con él también la intimidad del pensamiento. Yo te iba a preguntar qué patrones de pronto encontraste en esas personas que conversaste. ¿Hay de pronto algo que los haga en común o no, de pronto no hay esa... Yo después No, de pues hacer... además que debe haber patrones. Yo no, pues no sé, más que debe haber patrones, debe haberlos. Hay esa, otra vez esa capacidad de algunos de pillarse más fácil los patrones que otros. Eh, no, yo creo que yo todavía no he encontrado un patrón, pero sí intuyo que lo hay, digamos, en relación, yo todavía, bueno, la cosa mía todavía está muy relacionada con Manizales, eh, incluso en Bogotá con Manizales, e incluso aquí en Pasto, donde vivo, con Manizales. Entonces, intuyo un patrón en Manizales y por eso hice mi otro podcast, que fue el de Manizales de los 90, Conciencia Juvenil Subterránea. Ese también tiene toda una historia charra, pero entonces ese era eso, es como una intuición de que algo en Manizales hay de ese patrón y no sé, y tengo cierta obsesión por los 90, aunque de todas maneras pues fue como una época pues personal, pero que pues los que nacieron después ni la conocen o ni saben qué pasó, pero, pero pues no sé, siento como una intuición, pero no he podido como resolverla bien respecto como a qué es lo que me llama la atención, no sé. Sí, Hmm, no me la he pillado todavía, pero creo que tiene que ver con Manizales. Ah, bueno, sí, de pronto, bueno, pensando en ello hay pistas sutiles, de pronto lo gótico, la montaña, el nevado, el volcán. Estoy en otro lugar donde hay un volcán y está más cerca del volcán. También estoy como en una montaña arriba, en los Andes, y Pasto y Manizales tienen como también una relación. Mucha gente de Pasto iba a estudiar a Manizales y la ciudad de Pasto es relativamente parecida a Manizales. Eh, La gente pues sí muy distinta, o sea, la gente aquí es sobre todo como del sur, ¿cierto? Como el sur se siente muy fuerte, en cambio pues tú sabes que allá los paisas pues somos como más del rostro del colonizador, aquí se ve más el rostro del indígena, entonces, no sé, por ahí veo como conexiones,
del paisaje, cuando volteamos a mirar, como te digo, o sea, como cuando volteamos a mirar y empezamos de pronto a reconocer esos paisajes, pero que es muy importante salirnos, o sea, como salirnos de donde es, como salirnos a mirar para volver a simplificar o como para volver a metaforizar o para volver a crear, digamos, porque siempre se va como llenando, eh, se va llenando a veces uno por el afán de definir lo desconocido como de muchas abstracciones. Entonces ahí es donde me parece que hay que ir más bien como pillar. Bueno, entonces eso es cuando hablamos de inteligencia emocional, yo siento que también por ahí estamos andando, o sea, estamos andando un relieve emocional que apenas estamos reconociendo y de pronto logrando ciertos descubrimientos en una geografía emocional que se está, digamos, como creando al compartir en vivo, en tiempo real y ese tipo de cosas. Entonces, sí, no es fácil de mirar, hay que salirse un poco. Yo creo que estamos sobre el borde de cosas. De todas maneras, estamos en tránsito también. Siento que no hay representantes, que no hay representantes políticos en el momento que existan que puedan representar esto que está pasando. Yo creo que los pelados se dan cuenta, los jóvenes están claros de que no hay ningún líder político en ninguna parte en este momento en el mundo que pueda representarlos. Estamos como en un bache y yo les digo a ellos, además que son algunos de ustedes, o sea, además que es alguno de ustedes, es el líder que todavía no ha llegado, se está formando, está caminando las calles en este momento, está yendo a cine, está yendo a las bibliotecas, está informando, está metiendo drogas, está rumbeando, ¿cierto? Está viviendo la vida, ¿cierto? Y esos son los políticos que nos van a poder representar a mucha gente que ahorita en este momento no tenemos ningún representante. Entonces, yo creo que estamos así, como en una especie de entremundos, como se dice, como en una niebla, y hay como cosas como que se medio configuran, pero no nos podemos afanar como en configurarlas, porque ahí es donde empezamos a caer en abstracciones y abstracciones y abstracciones y más abstracciones, sino que debiéramos más bien como, por ejemplo, pintarlas o bailarlas o fotografiarlas o estudiarlas desde el punto de vista estético. Yo, eso sí es como lo que he marcado o lo que tengo, marco cada vez más y es como una postura estética, ¿cierto? Que no es estética en el sentido de pintar cuadros o hacer dibujos, sino que es una estética que también estamos buscando, también que estamos como encontrando en esto, digamos que en esto ya hay una estética y en esto ya hay una obra y en esto ya hay una creación y en esto ya hay una música y en esto ya hay un guión y ya hay una teoría y ya hay una improvisación, en esto hay de todo. Y lo que hicimos en la NES fue, ¿y qué tal si le ponemos luces? ¿Y qué tal si nos ponemos a movernos ahí a bailar? ¿Y qué tal si nos paramos de cabezas también? Y bueno, y hubo una metodología, ¿cierto? Una metodología muy simple, una metodología muy sencilla, que era pues 15 minutos de meditación, 15 minutos de acción, como de improvisación corporal y 15 minutos de hablemos, de conversemos o reflexionemos. Y se volvió como una especie de training espiritual, teatral y performático y fitness si quieres, y de danza y de fiesta y eso, o sea, como de celebrar, ¿por qué no? Eso es lo que diría uno, ¿por qué no? ¿Por qué no nos podemos disfrazar así no sea 31 de octubre? Bueno, y estamos en octubre, ¿por qué no nos podemos disfrazar por acá y hablarnos con máscaras y hablarnos con pelucas o hablarnos con, sí, y pintarnos y joder, como se dicen, lo dicen los muchachos, como joder la vida, como mamar gallo, porque como que mamando gallo también se crea como mucho conocimiento y se logra mirar también más trabajo con la sombra, que es otra cosa, ¿no? Como las conversaciones de pronto ocultan mucho la sombra. Entonces, la necesidad, digamos, de jugar también como a otras formas de conversar, como estabas diciendo tú y que nosotros estuvimos explorando ahí en la net y que pues quedó abierta la metodología y sigue, digamos, cualquiera la puede hacer, así como cualquiera puede hacer estas conversaciones también, porque hay un espacio gratuito de algún modo, gratuito entre comillas, pues para que la gente haga sus canales en YouTube, para que la gente, pues todos tienen celulares y pueden grabar videos o en la pantallita de la cámara pueden hacer cosas, o sea, la vaina está abierta, por eso no es, eh,
como que está abierto, sí, o sea, como que los privilegios se los gana cada quien también aparte como de su, eso, de otras cosas como que podríamos decir hasta biológicas o bioquímicas. Eh, Eso en cuanto a la net y no me acuerdo como la última pregunta de los patrones, no, pues todavía seguimos en eso, los patrones, no me acuerdo bien, pero sí creo que, bueno, te iba a hablar era también hay el asunto de la fantasía, de la estética. Entonces también en la búsqueda de como que nosotros también hemos hablado y al hablar nos hemos, o yo me he, digamos, como ido transformando en esos procesos de conversación. Ahorita eso es lo que tú estabas hablando también, hasta dónde esos procesos de conversación son existenciales, hasta dónde nos transforman. Digamos que para mí ha sido así, digamos, como ha sido un proceso de transformación hasta el punto de llegar al hecho, bueno, ya, no puedo hacer más de esto, algo distinto tiene que pasar y de pronto es que empieza eso de la net y empieza eso de la estética y empieza lo del tantra y empieza lo de la fantasía también, o sea, como la ciencia ficción y cómo lograr, digamos, como empezar como como a bordear lo filosófico, digamos que lo filosófico sea más bien secundario, que sea más bien como un producto de la conversación, del diálogo permanente y que haya más bien una inmersión estética. Es como la invitación, digamos, que yo pienso que se me va como generando a partir de este proceso. O sea, que mi proceso me ha llevado como de la conversación a la importancia de lo estético. Claro, la importancia de la conversación también, pero la importancia de explorar con la percepción, de explorar con los colores, de explorar con las texturas, de explorar con el cuerpo y todo lo que es otros lenguajes que no es el verbal necesariamente. O en el verbal, por ejemplo, la cuestión política o la canción, ¿cierto? O la oración, o bueno, ese tipo o bueno, el ensayo filosófico, etcétera, o la novela, o el cuento corto. Bueno, hay muchos espacios ahí estéticos que realmente tenemos para explorar. Lo que creo que estoy tratando de hacer es volver a colocar como la conversación como en un segundo plano, no porque sea menos importante, sino porque como que la conversación debe descubrir que es como simplemente el principio, como una forma de empezar a desnudarnos, ¿no? Como que la conversación es una forma no de empezar a vestirnos, no como de vestirnos y vestirnos y vestirnos, sino como empezar a desnudarnos para llegar a la conclusión de que tenemos que hacer es una pintura o que lo que tenemos que hacer es una canción o de que lo sí, o sea, para llegar allá, o sea, es como que la conversación me ha llevado a eso, me ha llevado a quedarme sin qué conversar, a quedarme como sin qué hablar y al tratar de seguir expresándome, pues buscar otros medios y la net es eso también, la net es como una expresión que termina saliendo porque tenemos que hacer algo más que conversar y no tiene que ver necesariamente con salir, sino que puede ser aquí y ahora, frente a las cámaras, contigo. Entonces eso, sí, ¿no? Como creando una intimidad ahí nueva y sí creo que nos estamos transformando y por lo menos pues el miedo a la tecnología sí se lo hemos perdido y ya hemos vuelto como más millennial en cierto sentido, a pesar de ser generación X, porque toca, o sea, porque ese es el viaje de todo esto, como todo eso se te va integrando y si no uno se va quedando también como un cuchito ahí al lado, como mirando chispas, viendo qué fue lo que pasó, en vez de pues no sé, entrarle a ver, y la conversación, por supuesto, es como un primer inicio, ¿cierto? La conversación es como el lugar para comenzar, pero creo que toda conversación, buena conversación, nos lleva a otras cosas. De acuerdo. Yo también pienso algo similar a la necesidad del silencio también en las conversaciones y de poder refrescar la conversación para poder que la palabra que nazca sea una palabra o una expresión cada vez nueva, porque si se atiborra la conversación de ruido y de saturación, a veces hace que lo nuevo que está por nacer no nazca, sino que estamos repitiendo de pronto guiones del pasado. Me parece chévere como ese ir y venir entre
entre el silencio, por ejemplo, cuando uno está dando mucho clase y está hablando mucho, como que también eso cansa, necesita como ese silencio para poder como serenar y sedimentar ciertas cosas que necesitan ese trabajo. Son como ciclos también. Lo he sentido yo también muy necesario en muchas cosas, incluso también con las obras que uno hace también a veces muy denodadamente, como la pintura o el dibujo. Te metes mucho ahí, también vete hacia otro lado para poder también refrescar esas pinturas. Si haces mucho cine, si haces mucho teatro, como que todo tiene que ver como una suerte de equilibrio. Y a mí me parece que ahí esa palabra de tantra me parece interesante porque lo que hace el tantra es buscar ese equilibrio también entre las polaridades para generar como las creatividades, las emergencias. Y me parece muy chévere esa ecualización de eso es importante para todo en la vida, para todo. Si uno está muy quieto, pues camine. Si uno está siempre buscar como maneras de refrescar y incluso yo he visto que a veces cuando uno está con el cuerpo también mucho más dispuesto, receptivo, estaba en contacto con la naturaleza o caminó o hizo algún tipo de ejercicio también, como que las conversaciones también van a brillar con otro diferente a que tú estés metido en una abstracción y embuido y ensimismado. Va a ser una cosa mucho más esquizofrénica un poco, mientras que la posibilidad de poder dialogar con el otro, de reconocer al otro y empezar a tejerlo, pues va a estar relacionado con muchas cosas, que eso es lo que realmente necesita el equilibrio para poder hacer como todo ese trabajo. Me parece a mí muy interesante eso que tú planteas y, y, y bueno, no sé por dónde quieras echar, pero está buena la conversa. Pues a ver, hablando de más perfiles o más detalles que uno puede ahí como mirar de ese paisaje, entonces me gustaría seguir hablando de lo de la fantasía. Entonces, ese es un portal. De hecho, en la fantasía hay portales. Cierto, entonces como que la fantasía misma es un portal que tú abres dentro de los diálogos y las conversaciones que puede servir para abrirlos como el camino que yo estoy siguiendo en este momento, como para ir, sí, como para ir allá a esas conversaciones donde ya no necesariamente son conversaciones sobre dos personas, que sino son conversaciones de dos personajes. ¿Cierto? Y esos personajes pues pueden ser lo que tú quieras, ¿cierto? Desde personajes animales o personajes o una piedra o un ser extraterrestre o un humano o como te lo inventes, ¿cierto? Y pueden conversar y pueden hablar y pueden empezar a darse cuenta que para existir necesitan un mundo y ese mundo es el que empieza a aparecer, digamos, en los objetos, empieza a aparecer sí, en las ropas, en las paredes, en la fisiología, entonces esas cosas, digamos que aparece, empieza a aparecer el arte. Entonces yo pienso que es un buen lugar a donde mover la mirada, eh, digamos, hacia los mundos de la fantasía, eh, y empezar, digamos, como a ver también qué relación tienen, en principio, pues podría ser un primer ejercicio y es la relación que tienen como con la realidad, ¿cierto? O sea que la fantasía no habla sino de nosotros mismos, o sea, todos esos otros mundos, todos esos personajes, todas esas simbiosis, todas esas hibridaciones, todo eso no habla sino de nosotros mismos, ¿cierto? De nuestras... Y esas abstracciones pueden ser mucho más útiles que las abstracciones de la filosofía, en un sentido de demasiada complejidad, ¿cierto? Pueden ser más útil un cómic, puede ser más útil un anime, puede ser más útil, eh, sí, un dibujo, puede ser más útil una historieta, ¿cierto? Que lo que puede ser, no sé, bueno, sé que pues la fenomenología del espíritu de Hegel o esa clase de cosas, digamos, esa vaina uno sabe pues, que eso solo se lo van a clavar dos o tres en la vida y de resto nadie va a ver nadie va a saber ni quién es Hegel. Entonces, creo que eso, o sea, creo que, claro, y si a ti te gusta Hegel, pues puedes pertenecer a esa cofradía tántrica de los hegelianos, pero ese es el dato, o sea, el dato es que al final si estamos hablando de mirar una cosa distinta, si estamos mirando a hablar una cosa más amplia, yo pienso que
Ahí también estamos hablando un poco de política y todavía no nos hemos despegado simplemente como a un grupo elitista como de conocimiento, sino que estamos pensando también es cómo nos mantenemos en el ámbito del mercado y cómo nos mantenemos en el ámbito de la democracia y de la política y la institucionalidad. Y pues yo por lo menos saliéndome de esa institucionalidad, tanto tiempo que he estado por fuera de ella y estando por fuera del mercado, tanto tiempo desempleado y estando por fuera de todas esas cosas, eh, pues me he visto que eso también es una fantasía, ¿cierto? O sea, que eso también es un cuento constructivista que todo el mundo se monta en la película, pero que entonces no tenemos por qué simplemente representarnos el mundo así, sino que nos lo podemos representar de muchas otras formas, y ahí es donde viene como si hubiera algún tipo de revolución. Ahí es donde vendría como lo nuevo revolucionario y es precisamente una revolución psicodélica, o sea, una revolución perceptual, que en últimas no es ni siquiera tomar psicodélicos o cosas de esas, sino que es darse cuenta de que somos como un caldo bioquímico en relación con un entorno y que eso es una cosa alquímica, que eso es una vaina, digamos que el frío, el calor, el color de tu camiseta o tu barba, o porque alguien te miró, te dijo en un tono, el otro cambia, eso es una reacción alquímica todo el tiempo, si hace frío, si está bonito el día o está feo, como dicen algunos, digamos como que todo eso estamos muy fluidos, ¿no? Estamos muy fluidos, hay una conexión permanente entre nosotros y el entorno. Entonces, lo otro que ahí que viene es pensando mucho en el contexto, y es que los sujetos, sobre todo, son como un resultado de los contextos. O sea, un sujeto es más un resultado del contexto que él mismo. O sea, que lo que él mismo es él. Es más, es más una expresión, y ese contexto no es otra cosa que lo inconsciente. Y en ese sentido, ese contexto no es otra cosa que el lugar más concreto donde existe Dios. O sea, Dios es el contexto. ¿Cierto? Y uno es simplemente una creación de Dios, uno simplemente es una creación de un contexto. Entonces, si queremos cambiar, tenemos que cambiar el contexto. Por eso es tan duro cambiar, porque no es suficiente con cambiar tú tienes que cambiar el contexto. Por eso es tan difícil cambiar, porque el contexto tiene que cambiarse. No se puede, no funciona de pronto como Wilber cree, no funciona como que es el individuo el que tiene que cambiar para cambiar el contexto. No, hay que cambiar el contexto para cambiar al individuo. Entonces la fantasía nos hace como ejercitar ese músculo de crear mundos, o sea, de crear contextos, ¿sí? Y de pronto por eso yo entiendo lo que tú dices también de que no hay que quedarse solo haciendo teatro, haciendo ciertas cosas, pero sí es muy importante como hacer una obra que te envuelva, o sea, una obra donde, o sea, la obra tiene que ser el contexto, la obra tiene que ser el contexto porque operar sobre uno mismo como individuo, eso es como un pajazo mental, digamos, algo así. Mm. O sea, realmente si queremos cambiar cualquier cosa, en cualquier institución, en cualquier lugar, hay que cambiar desde el edificio, hay que cambiarlo, ¿cierto? Entonces, y el barrio, y etcétera, o sea, todo eso. Entonces, por eso es que uno dice, ¿por qué es que es tan difícil de cambiar? Pues que es que, imagínese, o sea, no es decirle a una persona, ve y cambio, váyase para terapia, y entonces el psicólogo lo convence de que tiene que cambiar, o no, y entonces, ay, por fin cambió. No, y sale al mismo mundo, no, o sea, hay que cambiar el mundo. En una de las Y- conversaciones que yo tuve con alguien que estaba haciendo una curaduría de los salones regionales allá en el Cauca, hizo unas cosas muy chéveres de otorgarle carácter de arte a unas experiencias colectivas y a experiencias de gentes en los territorios. Y más que traer las obras a las capitales, era empezar a hacer unos circuitos de unas curadurías como interterritoriales. Y me parecía muy interesante ese ejercicio de darle a ciertas experiencias urbanas y rurales el carácter de obras de arte, en ese sentido de que son como contextos hablando, enunciándose. Estaba la Universidad Misak, estaba por allá un proceso educativo yo no sé en dónde, entonces eran como obras más colectivas donde no había tanto un sujeto, sino que era tanto como la confianza. La confianza es una relación que tú tienes, no es algo como que tú puedas hallar, sino que la confianza se crea es como por relaciones. Y entonces me parece muy chévere si lo que estamos buscando es ir a pasar de la sospecha a la confianza, ¿cierto? A las hermenéuticas de la confianza. Esa confianza tiene que darle también relevancia como a obras colectivas y a obras hechas como
yo a veces siento que la Universidad del Futuro para mí es como también mi obra de arte, ¿cierto? No sería tanto la obra de que yo me siento a pintar solo o a cantar, sino que son como obras que requieren como una imaginación, que requieren una estructura también. Pero me llama mucho la atención eso, lo de la fantasía que tú estás diciendo, porque en buena parte el llamado a lo que no está determinado, a lo que está todavía por construirse, a un espacio que es abierto, que no es algo que permite la especulación, que permite la imaginación y esa parte de la crisis también que estamos viviendo, es la crisis de la fantasía y crisis de la imaginación. Y puedes por restituirle al conocimiento y al valor de la conversación y al valor de nuestras obras ese carácter fantástico. Y yo lo he visto mucho dentro del cine también contemporáneo, cierta tendencia a mezclar, por ejemplo, ahorita le hicieron acá en Bogotá un homenaje a una artista brasilera muy importante en esa mezcla entre fantasía, terror y cosas sociales, Juliana Rojas. Y ella tiene una película que se llama As Boas Maneiras, que es una película que comenta cuestiones muy de la realidad política existencial y contextual de los territorios, pero lo cuentan con elementos de ficción y de fantasía y esas mezclas para mí resultan, pues yo no, yo sé que el cine pues las ha traído en muchas ocasiones, pero me parece que eso también es una tendencia maravillosa. También dentro de la literatura, ver, por ejemplo, algunos libros donde los personajes son los árboles donde ya empezamos a tener como una conversación con toda una cantidad de especies a nuestro alrededor, con los hongos, con las plantas, con, tú le decías, las rocas, como ese neoanimismo que hay en buena parte de la literatura y que no gratuitamente, pues también busca también una otra conversación, busca también abrir esa conversación a otros devenires de la conversación y del pensamiento y de la creación también de ese conocimiento. Me parece que dentro de las obras de arte, actuales, especialmente el cine y la literatura, ciertos estilos como están andando, incluso ha habido también esa revival de algunos autores que han estado dentro de la ciencia ficción y dentro de unas narrativas que no han sido muy conocidas, eh, y han vuelto otra vez a leerse otra vez en el presente, en un tiempo donde también pues las narrativas catastrofistas y miedosas del mundo que va a venir y de la pandemia y de las catástrofes, como que quitan y restan un poquito ese potencial de narrar un poco la historia de otras maneras. Entonces yo creo que ahí en ese sentido también la fantasía y la emoción también que lleva esa construcción puede llevar también a desanestesiar un poquito como esa mentalidad tan apocalíptica a veces que tenemos y como tan ya, apague y vámonos. Me parece que es chévere por lo menos que juega un poco y es más lúdica, así de pronto está equivocada, pero que está mostrando una libertad de imaginar. Se está atreviendo a percibir como otras cosas que pueden ser tachados de prerracionales, de lo que sean, pero lo que están buscando es incluso ampliar una relación, lo que tú decías de una cuestión de una ecología de la conversación mucho más amplia. Me parece útil en estos momentos de tantas crisis, ¿cierto? Sí. Sí, entonces, pues yo creo que ese sería como dentro de mi trayectoria haciendo estas conversaciones en Internet y pues de todo lo que se puede hablar de eso, porque eso es un material muy intenso. Es eso, es como, bueno, y la magia, bueno, la magia no en el sentido, o sea, en el sentido, pues tú lo hablabas de lo prerracional, pero pues esas cosas que uno ajusta como casualidades y que ajusta como sincronicidades y ese tipo de cosas y hasta los sueños y esto, pues es muy creíble pues cuando uno le presta atención a ciertas cosas y empieza a ver eso, ¿cierto? Y se deja llevar por eso, entonces eso lo va llevando a uno a investigaciones y territorios que tienen lo fantástico y tienen lo real. Por ejemplo, como hablar, digamos, como Indiana Jones, digamos, ¿cierto? Como ese personaje, ¿cierto? O sea, como que es fantástico, pero al mismo tiempo es real esto de la arqueología y es real esto de los guaqueros y es real esto del mercado negro de esas piezas y es real todas las leyendas, digamos por lo menos como leyendas que hay alrededor de todas esas cosas y todos esos objetos y todos esos ancestros, esos antepasados, esas piedras.
Yo ahorita ando con el asunto de las piedras en este momento, de los petroglifos y de los pictógrafos de por acá de Pasto. Entonces, porque estoy dando una clase de historia del arte ahí en la Universidad de Nariño, entonces he investigado sobre eso y realmente ha sido fantástico ver una mano ahí pintada en una pared, en una roca de alguien con una mano. ¿Qué es lo que eso quiere decir? ¿Qué es lo que nos está diciendo esa mano ahí en esa roca? ¿Qué nos está diciendo ese espiral ahí en esa roca? O sea, ¿cuál es el viaje? Entonces ahí es, pienso yo, donde uno también encuentra lugares de fantasía y de realidad, ¿no? O sea, que esas preguntas al final son fantasiosas, pero también son importantes que nos las hagamos desde el punto de vista científico y académico. Y eso veo un poco, entonces volver a la fantasía también de los territorios y de los pueblos, pero no una fantasía otra vez demasiado abstracta, sino una fantasía que encuentra en la laguna, que encuentra en la montaña, que encuentra en la ciudad, que encuentra en las alcantarillas, que encuentra en muchos lugares unos personajes que tenemos que empezar a escribir, que tenemos que empezar a leer, que tenemos que empezar a señalar, a dibujar. Es otro mundo, o sea, tenemos que crear el mundo, o sea, el mundo que tenemos que crear otro contexto y ese contexto pues está en todo, en los objetos, en los diseños, en el paisaje, en todo. Por eso es una labor difícil, digamos, y por eso para crear un paisaje de pronto haya que hacer 1.000 o 2.000 o 3.000 conversaciones o 5.000 o 10.000, ¿sí? O sea, porque es complicado, o sea, realmente crear la densidad del contexto, porque el contexto es algo muy denso, o sea, el contexto es algo muy de muchos hilos, de muchos tejidos muy denso, entonces hacer transformaciones ahí implica también como mucha densidad en el proyecto, o sea, como que a la final requiere mucha densidad. Integralidad sería la forma más sana de hacerlo, o sea, como un integral denso, algo así, ¿cierto? Donde uno como que esas partes, digamos, por ejemplo, como Wilber dice que cuerpo, mente y espíritu realmente se vuelvan cada vez más densas y yo creo que lo denso tiende a volverse escultura, tiende a volverse pintura, tiende a volverse fotografía, tiende a volverse... Eso es lo que pasa con lo denso, o sea, que cuando algo es muy denso, como que la forma de procesarlo en principio es estética y la realidad es densa. O sea, la tierra, el cosmos, sí, los árboles, las partículas, el pasto, la hierba, ¿cierto? El agua, son como realidades densas, o sea, están ahí afuera, las podemos tocar, pasarlas, como pasarlas a través de ese aparato perceptivo, de conocimiento que uno tiene, pues creo que primero que todo es una experiencia estética. Hay Entonces, algo que, siento que también hay que volver a reacomodar la estética en el principio en vez de la filosofía, o sea que la filosofía va de segunda, creo yo. sí, sí, de acuerdo. Yo también estoy trabajando en una maestría de artes y ahí también estamos dándole un poco más de presencia, menos en mi curso, hicimos un diseño y un juego para hacer una exploración de los futuros a 2054, de tal manera de que los pusiéramos, que ellos crearan ese contexto de cómo fuera ese escenario y que crearan unas maneras de casi de supervivencia y de estrategias colaborativas dentro del grupo para hablar. Entonces eso los llevó a tener como primero a mirar en diferentes contextos. Incluso utilicé mucho el enneagrama de los 9 aulas para mirar en qué estaban dialogando en 20, 30 años cada uno de esas áreas. Como hacer un ejercicio prospectivo, pero también era como metiendo lo lúdico, lo imaginativo y dándole un poco más de peso de reforzar un poco conceptos o la tradición. A mí me interesa mucho más en mis clases y en mis proyectos como la exposición existencial de las personas, que es un poco tambaleante, que es un poco ambiguo, que a veces no es fácil abrirse, pero por el otro lado también la imaginación y como atesando un poquito como esas ideas de que eso es importante y como llevar a que eso aterrice en ellos, pues es ya algo un poco para ellos raro, porque a veces las maneras como lo hago no son como las que un profesor tradicional haría como una clase, pero en buena parte yo sé que eso más adelante, después de que me dejen de ver por un tiempo, van a empezar a notar de que algo hay ahí, hay unas pisticas ahí importantes de cosas que yo he querido, de a partir de mi viaje
pues llevarles a ellos ese tipo como de depuración del trabajo, porque eso siempre no siempre ha sido así. Entonces me parece chévere esas posibilidades de experimentar en el aula que a veces generan esa ambigüedad. A mí me gustaría para finalizar que tenía esa pregunta para decirte, cuando tú hablabas del diseño de ambigüedad y de la ambigüedad, me gustaría que rematáramos nuestra conversa hoy hablando un poquito de eso, porque o de la paradoja o de la contradicción, que siempre es algo como que con lo que uno está lidiando, está conversando, ¿cierto? ¿A qué te referías tú cuando hablabas del diseño de ambigüedad? ¿Cómo sería y cómo cabería un diseño de la ambigüedad en esos territorios, digámoslo, de experimentación artística? ¿Cómo traer esa ambigüedad a nuestras obras para que no se queden solamente obras totalmente expuestas desde un lugar, sino que sean como obras ambivalentes, que puedan ofrecer mayores capacidades de lectura y no se vuelvan obras tachadas solamente de ideología o de cosas que tú quieres convencer a los demás, sino como que la ambigüedad lo que busca también es como tensar un poquito. Y estamos en un mundo donde estamos llenos de poca ambigüedad. Y entonces yo creo que para mí tres categorías que dentro de la estética yo quisiera estar trabajando, una tiene que ver con el humor, otra tiene que ver con la paradoja y otra tiene que ver con el ritual o con el espacio que tú llamabas como de intercambio energético, intercambio de palabra, intercambio, pero en un nivel de profundidad y de exploración de la percepción, pues mucho más intenso. Me gustaría, para mí la estética contemporánea que yo quisiera como a trabajar y solo lo he mirado así como cosas que me llaman la atención, son esos tres, son con esos tres niveles y eso es lo que también quiero hacer también en la pedagogía, traer eso allá, traer esos elementos ahí en mis experiencias pedagógicas donde el humor, el ritual y la paradoja me ha llevado también a cosas maravillosas, porque la verdad se profundizan cosas, entonces no sé, me gustaría terminar un poco con eso para ir redondeando nuestra conversa. ¿Qué quisieras decir tú ahí como sobre al respecto? Pues el concepto de ambigüedad sale de la neurología y tiene que ver con un asunto como el instante que uno no reconoce bien una forma y como que el cerebro tiende a completarla eh, y ahí entonces uno puede confundir a alguien en un callejón de penumbra y pensar, ve, miran a Andrés y resulta que no era Andrés o algo así. ¿Cierto? O creer que en una piedra había un perro ahí tirado o alguna cosa y resulta que no, que era una piedra. ¿Cierto? Eso es como un efecto de la ambigüedad neuronal. Eh, y, y pues en ese momento yo estaba muy interesado como en mirar ese elemento neuronal como una especie de origen de la poesía o una especie de origen del arte, de la posibilidad de arte en el hombre, pensaba yo, y eso fue lo que dije ahí, como que es como, bueno, y lo dicen algunos otros también, neurólogos, es como lo que permite como la posibilidad de la metáfora y lo que permite la posibilidad del arte, y es que hay ambigüedad, o sea, hay ambigüedad perceptual, no es una ambigüedad filosófica sino que hay una ambigüedad perceptual. Uno no siempre sabe lo que está viendo y muchas veces distingue lo que no es, y eso sucede constantemente. Hay una percepción. Entonces, eso me llamó la atención, y entonces yo pensaba, bueno, y la ambigüedad es muy importante en los procesos del conocimiento, ¿cierto? O sea, como que hay una oscilación entre constantes y ambigüedad. Y eso tiene que ver con el proceso del conocimiento, o sea, el conocimiento anda porque hay ambigüedad. Y entonces en ese sentido se avanza, ¿cierto? Se avanza como que se va ajustando cosas, pero vuelve y aparece como ese horizonte, ¿no? De ambigüedad todo el tiempo. Entonces, eso me pareció un tema muy interesante para estudiar en mi maestría y pues las conclusiones que hubo alrededor de eso era como que la importancia de estudiar, de hacer un campo, como abrir un campo de estudio sobre el diseño de la ambigüedad. eh, y ya en el campo más sociológico, digamos, yo pensaría que la ambigüedad es parecida a lo que llaman a veces también como el raye, como cuando alguien se raya, digamos, no necesariamente es algo negativo,
rayarse, sino que es también como una forma de jugar, ¿cierto? Es como una forma de jugar. Entonces, como la mamadera de gallo y esta clase de cosas, y jugar como al absurdo también a veces, como que, ¿cierto? Tiene que ver mucho con el arte y las relaciones inéditas. ¿Cierto? Entonces, eso que tú llamas paradoja, también de algún modo yo pienso que es también algo absurdo, eh, y algo ambiguo, ¿cierto? Algo que monstruoso también, podrías decir, porque no, es algo que no ha logrado todavía su forma concreta o específica, todavía no se sabe qué es, y es un poco como también la interpretación del momento en el que estamos. Si estamos en un momento entre mundos, estamos en el mundo monstruoso. ¿Cierto? Porque nada es lo que parece, lo que era ya no es y lo que viene todavía no ha llegado. Entonces es como un niño que lo dejaron ahí en una puerta de una escuela diciendo, ya viene su papá y ya se fueron todo el mundo y uno está ahí esperando todavía que llegue el papá. Y el papá nada que llega, entonces es monstruosa, digamos, como de algún modo esa situación. Entonces lo monstruoso es ambiguo y por eso la fantasía, o sea, como que la fantasía sería una forma de familiarizarnos con lo monstruoso, familiarizarnos con lo inédito, porque es un momento en que debemos familiarizarnos con ello, porque o nos quedan esas opciones, ¿cierto? O devolvernos a algo que ya no funciona y tratar de imponerlo cada vez por más fuerza, ¿cierto? Con más fuerza tratar de imponer algo que ya no funciona, que es como, o pues volvernos nosotros mismos los políticos, los ministros, los líderes y los, que es lo que yo le digo a los estudiantes, o sea, no hay nadie que nos represente en este momento, los representantes del futuro deben estar ahí sentados, me imagino yo ahí en esa silla, son ustedes, me imagino que dentro de 10 15 años, 5 años, 20 años, ustedes ya estarán, digamos, o sea, algunos de ustedes, los líderes que necesitamos apenas están estudiando. Los libros que necesitamos a ver, todavía están en la escuela y mientras salen nos toca tratar de que esto no se vaya más al demonio mientras llegan esas cosas. Entonces esa ambigüedad es un poco como eso, sí, la relaciono con paradoja, la relaciono con eh, también con lo monstruoso, con lo incompleto, con lo inconcluso, con lo queer, con lo raro. Creo que en ese mundo es que estamos y realmente si tú, digamos, como que te quitas esa máscara o esos lentes, digamos, como del pasado, como esos lentes como de, sí, no sé, como si simplemente te sales del mundo donde estás un poco y te apartas y lo miras, vas a ver esto y vas a necesitar de todas maneras esas historias y vas a empezar a entender, estas historias me parecen importantes porque están tratando de hablar de algo que todavía no tenemos muy claro. Entonces, seguramente que lo están haciendo los artistas, porque eso es otra cosa que hace el arte, es como hablar de algo que el resto de gente pues no es capaz de hablar, porque el arte tiene más libertades, tiene más sensibilidades, tiene más límites, tiene más abismos. Entonces, desde la filosofía o desde la ciencia o todo esto, digamos como que hay unas demoras, hay unas pausas que el arte no tiene. O sea, el arte es como una cosa directa, ¿no? Como que siempre estamos en contacto con el arte porque siempre estamos en la percepción, siempre estamos en la percepción. Entonces, es eso, o sea, siempre estamos ahí en la sensibilidad y entonces eso es lo primero, como que antes de, yo creo en eso, yo creo en eso, en que de nada nos vale de repente estar, porque me ha pasado terminar hablando de un poco de cosas demasiado abstractas y, y la parte estética, digamos, como pues el sabor, el olor, el abrazo, el cariño o la ternura o bueno, o la risa, todo eso como que no está, o sea, está el discurso sobre la risa, está el discurso sobre el arte, está el discurso sobre el amor, pero no están esas cosas como expresándose. Y es porque también las estamos tapando todo el tiempo con palabras, de pronto, no sé, como que tenemos que entrenar y por eso también la meditación. Es que ese es el cuento es que esto no se logra haciendo una sola cosita. Toca meditar, toca la naturaleza, toca estudiar, toca hacer ejercicio, toca de todo. Cambiar el contexto, cambiar el contexto. No, no es suficiente con, me voy a tomar una pasta para la ansiedad. No es suficiente. Tiene que ser con todo, porque es el contexto, es el contexto. Y me Sí, llama sí. mucho la atención que cuando se empezó a hablar de algunos de los autores teóricos que empezaron a hablar de la metamodernidad encontraron más ellos una estructura de sentimiento y una cierta sensibilidad de ciertas obras
que se diferenciaban un poco de las obras de carácter más postmoderno y empezaron a ver como una sensibilidad donde estaba la ironía sincera, el humor, como que otro tipo de cualidades que no, que estaban un poco como embolatadas y ellos encontraron cierto sabor en determinadas expresiones y yo creo que esa estructura de sentimiento es la que deberíamos también nosotros empezar como artistas y como personas de esta época, empezar a llenar un poco estos nuevos escenarios digitales con ese tipo de obras y la invitación es siempre es esa construcción. Yo estaba muy contento con tu conversación, pero vamos a ir cerrando. Luego llegarán otros momentos para seguir conversando. Y bueno, me encantó mucho la Yo, conversa cer- contigo. yo cerraría con eso, que entonces, hablando de cambiar contextos, pues la forma más fácil de cambiar contextos es de forma comunitaria. ¿Cierto? Entonces, como que es algo que está relacionado, o sea, hacer trabajo comunitario o, digamos, o motivar a la gente, si tú puedes, a organizarse y hacer cosas juntos, así sea por un semestre o por un momento, por un pequeño proyecto. Ahora, lo nuevo son las prácticas de vida, es tener un grupo con el cual tener una práctica de vida, ya no una práctica de un semestre o de unas clases o de 8 días. Ese es como el nuevo punto, crear comunidad, no sé, crear y motivar a la creación de comunidad, y porque esa es la forma más rápida de cambiar contextos. O sea, si yo cambio, pero mi mamá no, pero mi padre, y por eso es difícil y por eso es larguito y va a durar un par de generaciones o una generación o dos, digamos, ir como cogiendo como ese ritmo de ponerle más cuidado al contexto, o sea, ponerle más cuidado a los objetos, a las cosas, al color, a la temperatura, al techo, al diseño, a lo que está ahí rodeando, a la ropa, a las telas, digamos, todo ese contexto es muy importante. eh, y bueno, y no sé, y yo creo que toca empezar a hablar de él, o sea, que ahí van a venir otras nuevas conversaciones. Cuando empecemos a hablar más del contexto, creo que nos meteremos más, de pronto también estamos llegando a eso, a una cuestión más de, no ya de hablar con las personas, sino hablar de la cultura. Algo así.